Hola, ¿qué tal? A veces necesitamos agregar una columna adicional a una hoja de cálculo durante los toques finales o se nos indica que sencillamente lo hagamos. Yo tengo aquí una hoja de Excel abierta y vamos a ver cómo podemos agregar una columna en Excel de la manera más fácil y sencilla que no nos podamos imaginar. Ya tengo aquí una columna con todas estas filas completas y supongamos que nos piden que agreguemos una columna más en esta fila, ¿vale? Entre el mes de junio y el mes de julio. Por lo tanto, si queremos agregar una una columna entre estos dos meses, solamente nos posicionamos en la columna del mes de julio, en la columna G, y hacemos un clic derecho. Cuando nos abra este submenú, solamente tendremos que hacer un clic sobre insertar y verás como ya tendrás agregada una nueva columna entre los dos meses que nos han pedido. Así de sencillo es agregar columnas en Excel. Lo puedes hacer en el mes de junio, en la columna G o en la columna F y en cualquiera de ellas, ¿vale? Podemos insertar todas las columnas que nosotros queramos. Lo que pasa es que aquí, si no tenemos unos datos en estas columnas, no nos daremos cuenta, pero sí que se van agregando, simplemente le das a insertar y verás cómo se te siguen agregando automáticamente las columnas. Pues nada, así de sencillo es agregar columnas en Excel. Espero que este vídeo te haya ayudado. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.